Rodrigo Bellot es un personaje complejo, imposible de encasillar en solo una palabra. Puede ser director, maestro, creador, provocador, etc. Tuve la oportunidad de conocerlo en un contexto muy especial. Antes de llegar a esta filmación, a la entrevista de este episodio, pasamos 3 horas en el auto conversando camino a Samaipata. El camino fue extraordinario, al principio lleno de risas, pero sobre todo historias espectaculares. Y yo ya pensaba en el camino que había conocido a Rodrigo y que podía descifrarlo, pero estaba completamente equivocado. Porque en esta entrevista que vamos a ver, aparecieron muchas más capas que me dejaron impactado. Y como un chico que creció en Bolivia terminó convirtiéndose en el primer director boliviano nominado a un Oscar. Pero también vamos a entrar en algo más profundo. Cómo Rodrigo conceptualiza sus películas, cómo se ha reestructurado a lo largo del tiempo y cómo el cine se convirtió en mucho más que una profesión para él. Prepárate porque aquí no solo hablamos de cine, hablamos de su vida y de mensajes muy importantes. Por ejemplo, Rodrigo habla de la diferencia entre tener que decir algo y tener algo que decir. Esa línea no solo explica su carrera, también explica la condición de cualquier creador. Aprender la técnica es fácil, lo difícil es encontrar la voz, y cuando la encuentras, esa voz, lo local se convierte en algo universal. Por ejemplo, su adolescencia en Santa Cruz terminó siendo la adolescencia de cualquier persona en diferentes partes del mundo, y transmitió eso. Eso es lo poderoso, que lo específico puede despertar empatía en cualquier lugar. Y creo que ahí está la primera clave de esta charla. El cine de Rodrigo no es solo imagen, es puente, es empatía, es una capacidad de reconocer lo propio en otra historia. Bueno, me llamo Rigo Bellot Machi. Mucha gente me conoce por Rodrigo Bellot. Soy director de cine. Empecé haciendo cine hace mucho tiempo, ya 25 años, más de 25 años. Y ya hace 15 años me dedico a la neurociencia también. Perfecto. Rodrigo, contanos un poquito cómo describirías tu viaje personal y profesional desde que empezaste en el cine hasta hoy. Fue un viaje muy interesante porque siempre quise hacer cine. Mi madre amaba el cine y me tuvo a los 19 años, o sea que no tenía niñera y mi niñera era el cine. Entonces, y mi madre iba al cine mientras estaba embarazada de mí, entonces tengo entendido que ahí nació la pasión por el cine, en la panza de mi madre. Y a los 11 años yo le dije a mi familia que quería hacer cine y claro, no había ni una manera. Me miraron como, ok, pobre chico, un poco está delirando, pero se le va a pasar esta etapa. Mis padres me apoyaron mucho en meterme en las artes. Yo dibujaba de chico, desde muy chico. Entonces siempre pinté, dibujé y me apoyaron en ese lado. Y a los 12 años empecé a hacer teatro profesionalmente. Ante la ausencia de una escuela de cine, una escuela de actuación, una escuela de todo eso. Y me metí profesionalmente en Casa Teatro y luego a los 15 años me hice parte del elenco de Teatro de los Andes en Yotala, en Sucre. Y fue en ese proceso que empecé a aplicar a la idea de estudiar cine afuera, porque aquí no había ni una opción. Ante la prerrogativa de que todo el mundo me decía no se puede vivir de cine en Bolivia, no hay ningún referente de cine boliviano, es más una ilusión, pero bueno, a ver si intentalo para que vengas así como curtido de que realmente no es posible. Y finalmente saqué una beca para estudiar cine gracias al CBA y al Instituto Internacional de Educación, y me dieron una beca para estudiar al norte de Nueva York, y ahí mi padre incluso me dijo, vale, ya te sacaste una beca para estudiar cine, pero por si acaso estudia marketing y publicidad, y me inscribí a ambas materias, a marketing y publicidad y cine. Y en ese proceso también fue que tuve una suerte de historia de cenicienta, porque a mis 20 años, en mi primer clase de cine, introducción al cine, hice un ejercicio que era un autorretrato, que tenía que hacer una película donde yo era el único actor, yo tenía que filmar, editar y actuar y contar tu historia a través de una película, y creo que es uno de los ejercicios básicos del cine. Y para hacer la historia corta, ese autorretrato empezó a ganar muchos festivales internacionales de estudiantes de cine y terminó siendo nominado al Oscar para Mejor Corto Estudiantil, que es una categoría que los Oscars da hace años, generalmente lo da el día antes en los Oscars técnicos. Pero sin querer queriendo, a mis 20 años me convierto en el primer boliviano nominado a un Oscar.
Y en ese momento me acuerdo muy clave el shock tenía. Y llamo a mi padre y le digo, papá, me he convertido en el primer boliviano nominado a un Oscar, estoy dejando la carrera de publicidad. Y me dijo, te paso con tu madre, lidia con ella. Y desde entonces empieza ahí la experimentación, porque el premio de la nominación vino con una beca de Kodak, en la cual me daban película para que yo experimente en 16 milímetros, en color y en blanco y negro, y me dediqué los 2 años próximos de mi carrera en la universidad a probar, a filmar, a gastar celuloide. En esa época nosotros filmábamos con celuloide en la universidad, y realmente ahí es donde sale la idea de que un director se hace experimentando, jugando, con curiosidad. Y la universidad, al convertirme en este primer alumno que es nominado a un Oscar, me abrió las puertas y me dijo, mira, lo que vos querrás. Incluso me dieron la opción de diseñar mi currículum. Ellos me supervisaban, pero me decían, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres? Y eso es un privilegio que lo tienen muy pocas personas. Y claro, esos 2 años próximos me dediqué a hacer absolutamente basura, ¿no? Y creo que es parte también, porque se me subió el ego, pensé que era la octava maravilla, pero gracias a esos errores es donde empecé a darme cuenta, no. Ser director viene con mucha responsabilidad. Y aquí lo que yo necesito hacer es justamente formarme como ser humano, formarme a nivel emocional, espiritual, culturizarme, y ahí empecé a estudiar arquitectura, filosofía, ciencias sociales, meterme a la neurociencia, meterme a todas las áreas porque si luego te das cuenta, aprender a hacer cine lo puedes hacer leyendo un par de manuales, ¿no? La técnica es muy fácil. Lo que yo aprendí en ese proceso es una cosa que enseño y que vengo enseñando hace años. No es lo mismo tener que decir algo que tener algo que decir. Y ahí es donde dije, la diferencia entre un artista y un director y una persona que es aficionada está en esa diferencia. Y ahí empecé mi formación a convertirme en una persona quién soy y qué es lo que tengo que aportar al mundo desde mi mirada y de cómo veo yo el mundo. Y ahí empieza mi carrera con el cine. Espectacular. Y en todo este trayecto has trabajado con temas desafiantes, rompiendo barreras culturales y sociales. ¿Qué te impulsa a contar esas historias justamente en la línea de lo que me estabas mencionando, de que tienes algo que decir en torno a lo que eres tú? ¿Pero qué es lo que te impulsa? Tuve la gran suerte de tener un gran maestro de cine que me dijo, el secreto del cine es contar solamente las cosas que tú conoces y hablar desde lo que a ti te mueve. Por lo tanto, hablar de las cosas que te producen disconfort, que te producen rabia, qué puedes hacer y aportar al mundo desde tus emociones. Entonces, ahí fue cuando yo empiezo a volcar mi cámara de ver qué tengo yo competitivamente que hacer con un director como Tarantino, con un chico que estudia cine en NYU o que sale de la universidad, porque yo quería ir a la universidad donde salió Steven Spielberg y no me dieron esa beca, que era UCLA y USC, que eran las universidades de cine en esa época. Entonces digo, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia como cruceño, mi experiencia como boliviano, lo que a mí me tocó vivir, y ahí es donde empiezo a volcar la cámara hacia mis historias y hacia mí, y sale esta idea de una cosa que me impactó mucho fue el tema de los quinceañeros, de Equipetrol, y ahí empieza dependencia sexual como a convertirse en voy a volcar la cámara a cómo fue mi adolescencia en Santa Cruz y qué relevancia tiene eso para el mundo, que pareciera que no le importa al mundo. Y ahí fue el gran descubrimiento, porque el momento que gano Locarno en el Festival de Suiza a Mejor Película y viene la gente y me dice, tu retrato de la juventud en Santa Cruz de la Sierra es exacto como la gente se comporta en Milán, en Corea, en Alemania, y de repente haciendo algo tan específico se convierte en algo tan universal. He trabajado con temas desafiantes, rompiendo barreras culturales y sociales. ¿Qué te impulsa a contar esas historias? Justamente tuve una muy buena experiencia con un profesor de cine que me dijo, el secreto de hacer buen cine es hablar de lo que conoces, hablar de lo que sabes. Y lo que sabes es lo que te mueve, lo que te molesta de la sociedad, lo que te tocó vivir, etcétera, etcétera. Y ahí fue el primer momento que empiezo a volcar la cámara a mi experiencia como cruceño, como boliviano,
y de ahí nace de alguna manera también Dependencia Sexual, que es una mirada a mi adolescencia en Santa Cruz, en Equipetrol y a todo lo que pasamos. Y ahí me doy cuenta justamente años después de cuán acertado estaba este profesor cuando presento y ganamos Locarno en Suiza, en un festival internacional a Mejor Película, y me doy cuenta que mi experiencia en Equipetrol reflejada en cine es exactamente igual a lo que vivieron la gente en Milán, en Corea, en Japón, en Berlín, porque la gente venía y me decía, es exactamente igual como fue mi adolescencia. Y lo he visto reflejado y me ha movido y me hizo cuestionar cosas y digo, wow, qué increíble que lo específico pueda convertirse audiovisualmente en algo tan universal, y por eso es que el lenguaje del cine de alguna manera tiene tanto poder. O sea, esto que estás diciendo, a ver que ya voy a interactuar. Sí, sí, claro. Esto que ya estás diciendo de lo específico que puede conectar a nivel mundial, estás diciendo que la vivencia de Santa Cruz que tú tenías identificada ha resonado y empatizado con la gente en el exterior. Claro, y ahí es lo que me doy cuenta el valor que tiene un cineasta, una mirada, un artista boliviano por sobre un director como Tarantino o estudiantes de cine de NYU, de USC, la escuela donde salió Spielberg, donde yo pensé, tengo que competir con ellos, tengo que sobresalir con ellos. Y te das cuenta que justamente la ventaja y tu punto diferencial por el cual sobresales es tu propia experiencia, ¿no? Y ahí es donde yo me doy cuenta que como bolivianos tenemos, al no tener una referencia y no tener una cinematografía conocida, tenemos una gran ventaja de poder mostrar al mundo cosas que el mundo no conoce, pero que sí el mundo conoce a nivel emocional. ¿Y cuál ha sido el momento en tu carrera en el que sentiste que no se podía, pero seguiste adelante? Porque también ha habido Lo que pasa es que yo no empecé haciendo carrera, ¿no? Como me metí en esta idea de buscar, de ser curioso, de ser intrépido, de hurgar en el avispero y de tocar el nervio. No estaba pensando en una carrera. Entonces, para mí, Dependencia Sexual fue una sorpresa. No estaba planificado para que la película la vean en los cines, no estaba planificada que iba a tener el éxito que tenga. Nunca pensamos que tenga el recibimiento que tuvo en festivales. Entonces ahí recién viene mi idea de una carrera y ahí empecé a hacer, ahí viene la primera trampa donde dije, wow, voy a ser famoso, etcétera, etcétera. Y luego vienen años donde me contratan en Hollywood, me invitan a ser parte de esto, tengo un manager en Hollywood que me empieza a presentar a todo el mundo, me dice, tú vas a ser el próximo Cuarón, el próximo Almodóvar. Y yo tenía 25 años en esa época y no tenía mucha idea y yo le creí, ¿no? Y luego me di cuenta que era todo falso, que era mentira y que no tenía ningún valor yo tratando de ser otro director. Y dije, no, y despido a todo el mundo y me vuelvo a Bolivia. Y en ese momento lo que digo, ¿qué puedo hacer con lo que tengo, con la plataforma que tengo en ese momento? Y empezamos la primera escuela de cine en Bolivia, es decir, que Gente, que es la fábrica en Cochabamba, junto con Roberto Lanza. Y justamente de ahí sale la idea de cuánta gente ha enterrado su sueño de hacer cine porque en Bolivia no había escuelas, porque no tenían las posibilidades de viajar afuera, de aprender otro idioma, de dejar a tu familia, tu cultura, tu lenguaje por estudiar cine. Era un sacrificio muy grande y no mucha gente tuvo ese privilegio. Entonces digo, bueno, vamos a hacer que esto sea posible aquí. Y ahí nos encontramos con otro. No se podía. En ese momento el Ministerio de Educación nos dice, no, ustedes, el cine no es una profesión. Yo no te puedo darte un certificado de que tú vas a formar 4 años una licenciatura en cine. No existe tal cosa, el cine es un hobby, nos decían, ¿no? Entonces, como no tuvimos ese apoyo a nivel gubernamental, lo que decidimos es, ¿qué tal si nuestros alumnos, en lugar de salir con un pedazo de papel que diga que es cineasta, salga con experiencia laboral? Que es lo mejor que le puedes dar a un estudiante y que ninguna universidad te da en el mundo, ni las mejores de cine. Y ahí sale la idea de hacer películas donde nuestros alumnos trabajen y tengan experiencia laboral, y ahí sale La Llamita Blanca. La Llamita Blanca es un proyecto estudiantil donde se gradúan todos nuestros estudiantes y desde el guión está escrito por uno de nuestros estudiantes, y yo opero como director, pero también como docente de todo el equipo que está detrás de cámaras, vestuario, producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y curiosamente, hoy en día, un salto ahí 20 años después de La Llamita Blanca, estamos a 2025, que se empieza a rodar en el 2005,
En los últimos 2 años, 7 directores han ganado Berlín, Sundance, Tribeca, Venecia, Mar del Plata, y todos han venido de La Fábrica. No, impresionante la historia. Pero, con todo lo que nos estás contando, ¿cuál ha sido el mayor reto al hacer La Llamita Blanca? Porque ya la forma de producirla no era una manera tradicional. De nuevo, y ahí está creo que el secreto. El reto no era hacer una película taquillera. Y ahí es donde la gente creo que hoy en día y nada. El reto era hacer una película para nuestros alumnos, que tenga la oportunidad de nuestros alumnos de ver conflictos de rodaje, de entender cómo solucionar problemas en set. Entonces nos pusimos una película que era dificilísima de hacer, 11 locaciones, un road movie, y en ese momento que intentamos hacer el proyecto nos damos cuenta de que el país empieza a explotar. Viene Octubre Negro, Mesa se retira de la presidencia, lo obligan a volver a ser presidente. Estaba en el peor conflicto Bolivia. Dicho sea de paso, Bolivia está exactamente igual que hace 20 años en este momento, donde no había una crisis de liderazgo, nadie no sabía en quién iba a entrar de presidente, acababa de salir huyendo Gonzalo Sánchez de Lozada. Y como, ¿qué va a pasar? Y la película entonces decía, vamos a mostrar esa Bolivia, vamos a mostrar esa Bolivia conflictiva, contradictoria, confrontada, y quizás nadie la vaya a ver. Entonces, si nadie la va a ver, hagamos lo que querramos, ¿no? Vamos, porque esto es para nuestros alumnos, es una experiencia para ellos. Y sin querer queriendo, la película se convierte en la película más taquillera de la historia de Bolivia. Y hasta la fecha no ha tenido... bueno, también ha cambiado el contexto porque películas se estrenan en cines, no había Netflix, no había DVDs, no había montones de cosas. Pero hoy en día ha cambiado mucho la gente y deja de ir tanto al cine como iba antes por eso. Pero en ese momento llegamos a estar 13 semanas en taquilla y se convierte en la película más pirateada de la historia de Bolivia, y empiezas a ver toda pollería y anticuchería y ape con pasteles. Claro, y ahí en un momento mi productor se asusta y se mostraba películas de Jackie Chan y La Llamita Blanca en todas las flotas de Bolivia de manera ilegal. Y en las pollerías. Y en las pollerías y en todos los apis con pasteles del Alto se mostraba La Llamita Blanca. Y ahí me acuerdo una frase de Facundo Cabral que dice: procura tú que tus versos vayan al pueblo a llegar, porque cuando se pierde de gloria, se gana en eternidad. No me puedes decir esa frase de Facundo Cabral. No, entonces yo entiendo que la piratería en un país como Bolivia es necesaria, porque a mí lo que no me interesa no es el reconocimiento, sino que la gente la vea, que la gente llegue y que la gente la consume. Entonces esa gloria de, yo gané dinero, pero la eternidad de que hoy por hoy La Llamita sigue siendo una película odiada y amada por muchos, pero que no pasa desapercibida, y la gente sabe qué es, ¿no? Y sabe qué película es y qué significó en qué momento para ellos. Y nos estamos preparando para el próximo año, porque se estrenó en 2006 y el próximo año se cumplen los 20 años de La Llamita Blanca. Muy similar. Y es como, ¿qué pasó? No cambiamos nada, no aprendimos nada. Y de nuevo la película viene a dar un mensaje de unión, un mensaje de cuestionamiento, un mensaje de, y para mí eso es el cine, ¿no? Entonces creo que cada vez que he perdido la fe en el cine, aparece el cine para darme fe en el cine. Y es una manera muy, muy linda y bueno, la última fue la pandemia, donde literalmente dije, bueno, hasta aquí llega mi carrera y termino estaba en Holanda y me vengo a vivir a Bolivia diciendo, bueno, no voy a hacer más cine, la verdad que llevo 20 años de carrera, he hecho toda la jocha que he querido hacer, nunca me quedé con nada en el tintero, dije todo lo que quería hacer, me metí con todo el mundo que quería meterme, no me censuré, no me guardé nada, puedo vivir feliz no haciendo cine nunca más, porque pensé que el cine había muerto, ¿no? Claro. Y ahí es donde empiezo un poco a dedicarme a la neurociencia, y en ese proceso de casi 7 años que dejo el cine, que dejo de hacer cine, viene una reinvención y digo, no. Y es por eso que hoy, en principio de 2025, vuelvo a hacer cine y vuelvo a hacer desde lo básico, quiero volver a hacer un cortometraje como cuando yo era estudiante. Quiero volver a la base, quiero volver al inicio y a reenamorarme del cine y a reenamorarme de por qué hago cine,
antes de volver a entrar en esto, juego comercial, y no volver a caer en ese juego de pensar en la audiencia, pensar en el éxito, pensar en los premios, pensar en los festivales, sino pensar en el compromiso y la responsabilidad que tengo yo con el cine y cómo el cine me ha salvado la vida en cuanto yo me permitía ese salto al vacío. Pero incluso dentro de todo el proceso que estás contando hay algo que me parece sumamente interesante, y es esto de que en ambos casos, tanto 20 años atrás cuando estaban haciendo la Llamita, Quién mató a la Llamita Blanca, y ahora que va a cumplir 20 años, había una situación de crisis, pero tú estabas enfocado en un proceso de creación, en todo caso, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de que en un país como Bolivia, de que existe un contexto que te puede distraer, que te puede meter miedo, y hasta terminar diciendo, ¿por qué carajos estás haciendo esto? Has terminado creando una pieza que, como tú dices, hasta ha terminado uniendo a la gente. Es que es por eso que creo hoy, ya a mis 40 y tantos años, que por eso, a eso se refiere cuando te dicen que el arte te salva la vida. Porque cuando ya no sabes, ante esa impotencia de una crisis, de un país que no te está respondiendo, de la injusticia, de la inequidad, y dices, ¿qué hago? A mí me paralizo y me muero. O el cine te permite darle la vuelta. Tocarlo, vivenciarlo, te permite verlo de otra perspectiva, te permite converger y tejer diferentes perspectivas con un equipo, porque el cine es un trabajo de equipo. Entonces el cine me salva la vida cada vez, cada que estoy al borde del abismo, el cine llega a salvarme la vida, y es lo único que sé hacer, y es la herramienta que yo tengo para entenderme y entender el mundo en el que vivo. Entonces es una manera de decir, bueno, ¿cómo hago yo para salir de esta crisis, de esta impotencia? Es viéndolo a través de imágenes, movimiento, conceptos, etcétera, etcétera. Y por eso es que el cine nunca me falla, porque no estoy pensando en mercados, no estoy pensando en tendencias. Estoy utilizando el cine como una herramienta personal de autosupervivencia. Claro. Y justamente dentro de todo este contexto llegamos un poquito a Tú me manques, ¿no? Tú me manques fue una obra y película que generó un impacto social, un boca a boca tremendo, una apreciación incluso del público boliviano que no se tenía antes. ¿Cómo viviste del proceso de llevar esta historia de teatro al cine? Ahí es un proceso también muy interesante, porque una película toma mucho tiempo, mucha gente, mucho esfuerzo, y cuando yo empiezo a vivir uno de los peores momentos de mi vida, una de las peores tragedias de mi vida, perder un ser querido de esa manera, de una manera tan de la noche a la mañana, y no entender qué está pasando y no poder remediar ese proceso. Me acuerdo claramente que llamo a un amigo y le digo, no sé qué está pasando, me ha pasado esto, no sé qué hacer, y me dice, escríbelo, vomítalo en una página, ¿no? Y en ese momento empiezo a escribir una carta, y esa carta empecé un viernes y terminé un domingo. Y me acuerdo clarísimamente, porque estaba en Brooklyn y salía solamente a comprar comida y a comprar papel higiénico para sonarme la nariz y las lágrimas, porque me gasté como varios rollos de papel higiénico en ese proceso de catarsis, de llanto. Y termino con una obra de teatro y digo, wow, esto va a ser más fácil llevar, porque me va a terminar, no necesito cámaras, no necesito equipo, no necesito dinero, necesito 2 actores y un escenario y nada más, ¿no? Entonces, una vez más me reinvento desde ese punto de vista. Al final de esta charla me quedó clara una cosa: el cine no es solo una carrera de Rodrigo, es su manera de sobrevivir al mundo, y esa quizás sea la enseñanza más grande. Cuando lo que haces te salva la vida, entonces tiene sentido. Rodrigo no filma para ganar premios ni para llenar taquillas. Filma para entenderse, para seguir respirando, para seguir transformándose. Y Rodrigo, sin duda, tiene mucho que decir. Pero después de escucharlo, tampoco creo que podamos encasillarlo solo en el cine. Con Rodrigo entendimos que somos fragmentos de diferentes partes de nuestra vida. El cineasta es creador que se reinventa. Es un hombre que ha cruzado la muerte. Es familiar, es amigo, es boliviano. Es muchas cosas a la vez. Y en esa multiplicidad está su fuerza. Que Rodrigo es algo mucho más que un director. Y sobre todo es un boliviano que nos deja una lección muy importante. El poder del no. Es alguien que nos demuestra que en Bolivia nos han dicho tanto que no, que sí.